buenas noches, César. Acá estamos en un nuevo programa, Cuarto Poder TV. Recordá que todos los domingos vamos a hacer tu compañía. ¿Cómo estás, César? Muy bien, y encantado de que nos acompañe la teleaudiencia. ¿Y qué vamos a ver? ¿Qué vamos a tener en nuestro programa? Invitados como Silvi Sultani, como el profesor Mario Machado, que nos van a hablar de diferentes temas, como por ejemplo los cambios o las particularidades de Río Cuarto, como por ejemplo pequeños detalles sobre las calles de nuestra ciudad. Así es, la mala fama, las costumbres de Río Cuarto. Vamos a tener 2 programas de ese tipo, realmente. Y por supuesto vamos a hablar, específicamente en nuestro bloque, de desarrollo económico. Vamos a hablar de temas como de la dolarización, de la política de sustitución de importaciones, de la matriz de logística, de transporte que hay en la Argentina y de cómo nos tenemos que o deberíamos involucrarnos en política también. Todos estos temas en un ratito los comenzamos a desarrollar. No te lo pierdas, no cambies de canal, espéranos ahí. Desarrollo económico en el país. No lo vamos a aburrir hablando como en todos los programas de economía, sino que vamos a ir dando algunos tips de algunos temas, de algunos términos que se utilizan, para ir explicando y para ver qué podemos estar haciendo entre todos sobre este mal momento de la Argentina con respecto a la economía. Y así estamos, amigos, hablando de dolarización, que son términos que se han utilizado mucho. Se ha hablado mucho de las importaciones, por lo tanto podremos hablar de la política de sustitución de importaciones, que es importante también, de la logística y el enorme gasto en logística que tiene el país. Y de qué manera podemos ir transformando esta realidad de otra forma para poder salir adelante. Cuando hablamos de dolarización, realmente, ¿qué significa dolarizar? Bueno, en realidad, Martín y teleaudiencia, lo primero que hay que decir es que la economía, como la ciencia política, no son ciencias exactas, ¿sí? No es matemática. La economía y gran parte de la función de los mercados y cómo funciona el mercado y lo que comúnmente la gente habla, que el mercado que está inseguro, que pasa esto, lo otro, son gente que toman decisiones y tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar después a lo largo del programa, con los miedos. La economía, las bolsas en el mundo, se manejan y se toman decisiones en función de los miedos, las inseguridades. Entonces, el problema que hay fundamentalmente en la Argentina es que no se cree en el peso. O sea, el propio argentino, ni hablar de las personas que están fuera del país, pero los propios argentinos no creemos en el peso, en el valor que tiene o que debería tener un peso. Entonces, históricamente nos hemos recostado, hemos buscado seguridad que el peso no nos da en el dólar. Entonces, lo que estamos viviendo en este momento es otro ciclo histórico, económico, como ya ha sucedido muchas veces en Argentina, en donde el temor a la devaluación, a la inflación, a la hiperinflación, hace que la gente, que cada vez es poco menos, que tiene posibilidad o capacidad de ahorro, lo invierta o bien en propiedades, tierras, bienes materiales o dólar. Está claro que hay una falta de credibilidad, hay una falta de confianza. Las malas decisiones políticas muchas veces juegan con esto, porque el problema de la economía no es económico solamente, es político. Una crisis política, unas malas decisiones políticas generan un cimbronazo en todo el espectro. Y de ahí los miedos, las incertidumbres, en tratar de volcarse a otra moneda, porque bueno, no se le da seguridad, no hay seguridad jurídica muchas veces, y todo eso confabula para que la gente se vuelca al dólar como medida de respaldo. Las experiencias no son de las mejores cuando se habla de dolarización también. Convengamos, significa cambiar toda la base monetaria y transformarlas de alguna manera en dólares, hacer todas las operaciones y todas las transacciones en dólares, y no es lo más conveniente porque aparte implica, además, por supuesto que hay especialistas en el tema de economía, significa nada más y nada menos que también mejorar aumentos de exportaciones y un montón de cuestiones porque no se fabrica en el país el dólar. Entonces necesitamos una base muy importante, una base monetaria muy amplia como para poder hacer transacciones y cambiar el peso en dólares. Y no estamos todavía capacitados. Es también, como lo dicen por ahí muchos libros sagrados, todo nos está permitido, todo nos es lícito, mas no todo nos conviene.
A ver, ¿a quién no le conviene, por ejemplo, ya que se habla de dolarización, porque el argentino tiene una idea especial sobre el dólar? Puede ser un euro, puede ser un yen japonés, puede ser la moneda, el real brasileño, Sí, puede ser, sí, pero cualquier alternativa. nos referenciamos la sociedad argentina en el dólar. Ahora, ¿qué sucede? En un marco de inseguridad jurídica, la economía forma parte de lo que es la triangulación política, economía y la parte jurídica. Entonces, nos encontramos en un país en donde no hay seguridad en ningún aspecto, No. ni en lo económico, que es la derivación de todas las demás inseguridades, principalmente las jurídicas, que es lo que le interesa a la gente acá en Río Cuarto o en cualquier parte del país. Porque la inseguridad la vivimos desde delitos, asaltos, usurpaciones, los famosos ocupas, Sí. que ocupan las casas, en Sí. alquiler, la delincuencia. Es decir, está todo generalizado. ¿Y cuál es la idea en general? Esa no... No seguridad. no seguridad desde lo jurídico se traslada a lo político. A lo político. Y además encontramos que la connivencia entre lo político y lo judicial, que debieran ser en principio dos poderes diferenciados, sin contacto, pero vemos que en la Argentina, que no es el único país, sino que acá se ve mucho más marcado, a lo mejor más crudamente que en otros No hay lados. una clara división de poderes. Hay connivencia, por eso muchas veces se saben quiénes son los delincuentes y no se hace absolutamente nada, porque hay connivencia del poder político, del poder judicial, hay que decirlo porque suele suceder, porque si uno va y habla con las fuerzas policiales más saben quiénes son, en dónde están los puntos de venta de droga y demás, pero muchas veces están atados porque no hay decisiones políticas, porque no hay decisión concretamente política y decisiones judiciales para llevar a cabo. Todo está trazado por una matriz importante que nosotros planteamos que debería modificarse. El tema de dolarización es un tema que hay que tocarlo, por eso lo tocamos de esta manera y creemos desde este análisis que no es la mejor solución tampoco, porque ha habido casos en distintas partes de América que no les ha dado los resultados. En un momento sí les ayudó para bajar la inflación, pero en otros momentos también fracasaron. Ahí me gustaría hacer un paréntesis. Yo creo que cada experiencia es distinta y va en función de la sociedad. Sí, o sea, totalmente. por ahí lo que es bueno en una sociedad y funciona en una sociedad, no necesariamente es bueno para otra. es bueno, funciona para la otra. Para el caso de la Argentina y particularmente conociendo la historia de la Argentina, obviamente que si buscamos lo ideal no existe. Entonces, buscar el ideal es poner nuestras esperanzas en algo que no va a suceder y eso provoca luego frustración. Entonces, sabiendo que no hay nada perfecto, en la sociedad argentina está claro que el tema de tener una moneda fuerte para el pueblo es importante, porque si no, no se idolatraría tanto al dólar. Es decir, está claro que pueden haber corrientes que están a favor o en contra de la dolarización. Ahora, el pueblo, si uno le pregunta al común del pueblo... Que lo vamos a hacer, vamos a hacer. Vamos a entrevistar a la gente. Y por lo que ya hemos ido preguntando y por lo que sabemos, y a la gente le gusta tener poder adquisitivo, le gusta tener una moneda fuerte, que le dure, con la cual pueda ahorrar, con la que pueda permitirse planificar la vida. Que no necesite desprenderse. Después entran los demás análisis de los economistas y los políticos, de decir, bueno, ¿es bueno esto para la llamada, entre comillas, industria nacional? Que habría que ver qué es la llamada industria nacional de la que tantos hablan. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Puede ser mejor? ¿Peor? Ahora, está clarísimo que al común de la gente esta inestabilidad, esta devaluación permanente del peso no le gusta y no le sirve absolutamente para nada. No, no sirve para nada. También otra de las matrices dentro de lo que es la economía es cuando se habla de sustitución de importaciones. ¿Qué hay que plantear la sustitución de importaciones? Convengamos que en un contexto histórico se dio después de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, donde realmente requerían de los países de América Latina, después de las guerras, de materias primas. Entonces exportábamos materias primas. Siempre América Latina fue periferia y Europa el centro. De alguna manera nosotros les aportamos lo que se denomina un termotanque, una corriente de agua fría y una corriente de agua caliente.
la corriente de agua caliente, que pueden ser las materias primas, y la corriente de agua fría, que son los mercados. ¿Qué significa? Bueno, le vendemos la materia prima y de Europa nos traen y nos mandan los productos manufacturados, el producto terminado. Es decir, le exportamos el cereal y nos mandan la galletita totalmente terminada. Eso obviamente que es nocivo porque genera, en lugar de generar ganancias, genera de alguna manera una balanza comercial desfavorable. Tenemos una ventaja comparativa desfavorable. Pero también significa, cuando planteamos una política de sustitución de importaciones, que realmente se restrinja lo que no se importa en Argentina. Porque muchas veces se ha prohibido y se sigue prohibiendo productos importados, pero productos que no se fabrican todavía en Argentina. Entonces eso impide la cadena de producción y te genera un bloqueo en la cadena de producción, porque lo que se debe sustituir realmente es lo que se produce en Argentina para generar mano de obra nacional, pero en un contexto gradual, en un contexto prolijo, en un contexto que tengamos en cuenta que cada producto que se empieza a fabricar en Argentina sustituye el que venga de afuera, y no directamente cortar con las importaciones, que realmente eso genera el corte de una cadena de producción y bueno, todo lo que genera todo eso, ¿no? Ahora, hay una estigmatización sobre lo que es propio, incluso los mismos hispanoamericanos, latinoamericanos, se puede usar el término indistintamente, es la estigmatización de creer que somos los productores de materia prima para Europa, para el primer mundo. El mundo ha ido cambiando, ha ido evolucionando y América Latina en sí es quien ha involucionado, porque si miramos los países del sudeste asiático, por ejemplo, que hace 30, 40 años atrás estaban sumidos en la pobreza y en la miseria, han ido evolucionando y hoy día son los grandes motores de la economía mundial. El tema de la sustitución de importaciones tiene que ver también con el modelo de país al que se aspire y tiene también que ver y mucho que ver con la clase política y la clase dirigente. Y digo no solo política sino dirigente porque acá encontramos a los políticos propiamente dichos, quienes ocupan los poderes públicos, empresarios, gremialistas, sindicalistas. Es decir, son todas decisiones políticas que cambian la matriz, que queda también para el próximo programa cuando hablamos de sustituir los ferrocarriles que sustituyan a los camiones, de alguna manera. Cuando tenemos el 94% de todo lo que es la infraestructura de transporte, el 94% son camiones, el 6% solamente ferrocarril. ¿Saben cuánto es el costo que nos ahorraríamos? El costo de logística, el costo del producto, si realmente invirtiéramos en red de ferrocarril, un 40%. Con ese 40% se podría trasladar a los precios y poder bajar también la presión inflacionaria. Son todas medidas que hay que plantearse como sociedad a la hora de ver las propuestas. Es todo esto, una verdadera política de sustitución de importaciones, dolarización sí, dolarización no, una verdadera matriz en la cuestión logística. Sustituimos, como fue en la segunda mitad del siglo XIX, que había 50.000 kilómetros de redes de ferrocarriles y hoy queda menos de la mitad. Entonces, es muy difícil que de esta manera, si no se cambia toda esa matriz, por supuesto que tiene que ver con decisiones políticas, es muy difícil que salgamos adelante. Tenemos un invitado de lujo, Mario Machado, el profe Mario Machado, que nos va a hablar de mala fama y costumbres riocuartenses. ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal, Martín? Bueno, es una ciudad que tiene algunas cuestiones para analizar o para discutir. Nosotros vamos a hacer un puente entre mediados del siglo XIX y un poco la actualidad. Entre la década del 50 y el 60, Córdoba tuvo un gobernador, Alejo Carmen Guzmán, que también cuando hablábamos de desmitificar a los próceres y fundir el bronce, que hablábamos de los nombres de las calles, bueno, al oeste de la ciudad está la calle Gobernador Guzmán. ¿Qué hizo el gobernador Guzmán? En el marco que se estaba viviendo en el país de reorganización nacional, con una constitución, con el ingreso de nuestro Estado todavía no organizado del todo, a un incipiente mercado mundial, y donde ya se perfilaba el ingreso de nuestro país a un mercado mundial como productor de granos o productor de carne, es decir, modelo agroexportador.
En ese marco se buscaba ordenar a la sociedad. Y se van dando leyes, y es muy llamativo el nombre que les dan. La ley del vago, que si hoy cualquiera que la escucha se ríe un poco, decir, ¿la ley de quién? Bueno, la ley del vago. La ley del vago. La ley del vago. ¿Y qué apuntaba principalmente? Buscaba perseguir a quienes no tenían actividad fija, a quienes no estaban contratados o no tenían una actividad lícita, aclaraba bien la ley, y también a quienes tenían una actividad lícita pero tenían malas costumbres. Y de ahí viene el tema de la mala fama. ¿Qué daba mala fama? Concurrir a lugares no permitidos. Las casas de tolerancia todavía no estaban organizadas en nuestra ciudad, por lo menos, pero sí los lugares donde se vendían alcohol de manera ilegal. O sea, ahí responde pura y exclusivamente a ordenar la sociedad desde arriba. A ordenar la sociedad. En el marco en que nosotros lo planteamos acá, estamos en el medio de... contar un poquito cómo está el ingreso, país. Por un lado, al mercado mundial, y por otro lado, una de las condiciones para el ingreso al mercado mundial es ocupar los espacios vacíos. Bien. Y cuando hablamos de ocupar los espacios vacíos, lamentablemente nos tenemos que referir a los pueblos originarios, al espacio que ocupaban los pueblos originarios. Entonces, esa ley buscaba, con el castigo, que ahora lo vamos a explicar bien, tratar de cubrir esas cuestiones. Se castigaba al vago, al que no tenía una actividad, repito, lícita, que no tenía una actividad fija, a que no tenía bienes, a que no tenía ninguna propiedad. Un inexistente. Un inexistente para el Estado. Para el Estado. ¿Y qué buscaba esto? ¿Combatir a quién? Al gaucho. Bien. Buscaba combatir a aquellas personas que tradicionalmente trabajaban donde podían, donde querían, se quedaban el tiempo que querían, se dedicaban a un par de actividades como la yerra, como la doma, y en algunos momentos la agricultura, pero no eran de quedarse mucho tiempo en el lugar, cosa que estaba mal vista por las autoridades. Entonces, con esta ley del vago, se buscaba reordenar la sociedad, pero también vamos a entender lo que era el ocio para este momento. Claro, para ese momento, ¿qué es el ocio? Nosotros podemos entender el ocio como tiempo libre, mirar televisión, tirarse a ver alguna de esas plataformas, que no la voy a nombrar, para ver si todavía nos cobran. O sea, el esparcimiento cero. Claro, el ocio entendido en este momento es el que no está ocupado, pero sobre todo con los parámetros nuevos. Es decir, tiene que tener un trabajo, tiene que tener un permiso de trabajo o una libreta de conchavo, que es el trabajo. Es decir, no puede estar al margen de la ley. La pregunta sería, ¿qué posibilidades le daba el Estado para que dejaran de ser vagos, etiquetados, titulados como vagos? Ahí viene lo más gracioso, lo más sabroso. Aquellos que no entraban en esto podían pagar una multa, buscar un trabajo, exigir la libreta de conchavo. Otros podían, acá viene lo jugoso para el Estado, si no podían pagar la multa tenían que trabajar para el Estado en obras públicas. Estamos hablando de 1850, 1860, no van a ser ni cloaca, ni gas, ni obras públicas, serán cavar zanja, limpiar cerco, empezar a poner alambrado en los campos, que todavía no había alambrado de campo como lo conocemos ahora. O sea, la política de incorporación de empleado público viene desde qué época ya. Claro, ya, y a la fuerza. Y a la fuerza. Y la tercera, que es lo que más se buscaba, que era reforzar la frontera sur, a incorporarse a las fuerzas del Regimiento 7 y Regimiento 8 de la frontera sur. Ajá. Y tenían que estar 4 años. 4 años, o sea, brindando servicio. ¿Cuál es lo que critica Hernández en el Martín Fierro? Al personaje, que porque no andaba bien con el juez y porque no tenía problemas con la justicia, termina castigado y condenado en un fortín. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Acá tenían que ir 4 años a la fuerza pública a pelear en la frontera sur, tratando de acá lo cual es lo trágico, peleaban para ampliar la frontera agrícola ganadera, que tanto se discute hoy, por cuestiones económicas, ecológicas también, pero en ese momento era ampliar por primera vez la frontera. Bueno, la frase gobernar es poblar, se trata de eso, que está en la frontera, campaña del desierto, etcétera. Exactamente. Responde a los intereses de un modelo. Responde a esos intereses, y en Río Cuarto empezó a darse esta mala fama. Mala fama. Aquellos que tuvieran mala fama, ya sea de ladrón, de vago, de ocioso, sin serlo, sin prueba, solamente con el testimonio de algún vecino o no, o el testimonio de un vecino que dicen tal se dijo que había estado con tal, ya eso un juez lo podía meter preso.
O sea, el famoso chisme. El chisme, que ya vamos a hablar en otro episodio, del de chisme. cómo se intentó regular el chisme en Río Cuarto. Como si se pudiera regular el chisme. Si pusiera una ley ahora... O sea, sin pruebas, motivo suficiente. Sin prueba. Era motivo suficiente. Lo podían meter preso. Ese terminar preso siempre terminaba con o trabajo forzado, ya sea dentro de la villa, o a la frontera. Sur. Sí, al sur. Y eso implicaba combate, maltrato, estar estaqueado, comer salteado, obviamente el enfrentamiento a diario con los originarios, que había malones, así como había caciques y caciquejos, como se llamaban ellos, que hacían pactos, había otros que no hacían pactos y que se dedicaban precisamente como una actividad económica, el malón, robar ganado, claro, llevarse las cautivas. Entonces, para frenar eso, porque te digo, el modelo que venía de afuera, sí, cada vez hacía más fuerza. Sí. Por eso se va Rosas del poder, que eso lo podemos charlar, cómo implicó la caída de Rosas en esta región. Obviamente abrió las posibilidades para el mercado externo, pero para poder entrar a ese mercado externo había que cumplir con ciertos parámetros. Había que cumplir con los parámetros. Y la parte social, de la que yo dije al principio, es quizá la más grave, porque se sigue manifestando hoy. Y eso es lo triste. En ese momento empezaba a aparecer esta doctrina de cada vez más del darwinismo social, que se va a aplicar con toda la furia en la mal llamada conquista del desierto. ¿Y qué implicaba ese darwinismo social? Deformar o interpretar de otra forma lo que era la teoría de Darwin, de la evolución de las especies. Entonces, en vez de decir que evoluciona y permanece quien se adapta al ambiente, ellos decían que el que estaba más adelantado o las sociedades que estaban más evolucionadas tenían que controlar el ambiente y podían subyugar a los menos adelantados. La supervivencia del más apto, de alguna manera. Claro, trasladada a la supervivencia del más fuerte. Del más fuerte. O del más avanzado tecnológicamente. Una política de Estado general para beneficiar a un sector de la economía. Por eso lo sufrió toda la organización social que venía de postcolonial, que todavía incluía al mestizo, que todavía incluía al pueblo originario, que todavía incluía, cosa que es muy llamativa para los que lo escuchen, a los afroamericanos en nuestra región, que muchos van a emigrar con las campañas revolucionarias, en la lucha de revolución, pero lo que se busca es ordenar definitivamente la sociedad y que eliminar cualquier vestigio de o sociedad colonial o de pueblo originario o de pueblos afroamericanos, para empezar a ¿qué? Es eliminar y a su vez utilizarlos como mano de obra para sus propios bienes. Utilizarlo como mano de obra. Beneficios. Que se autodestruyan. Hasta que va a venir la campaña del desierto y empezar a potenciar cada vez más la llegada de inmigrantes europeos. Es decir, el que sirve, el que nosotros queremos que esté en la pampa, que ellos decían la que va a ser la pampa gringa. Exacto. La pampa no tiene que ser ni india, ni negra, ni mestiza, ni de los gauchos. Por eso hoy, vamos a empezar con el hoy. Cuando hablan del gaucho, podemos discutir qué gaucho. Exacto. El gaucho gringo no es el gaucho originario. Partiendo de ahí, que la palabra gaucho deriva de una palabra fue mutando, portuguesa, que es gauderio o gauderío, el que anda vagando, y por lo general se caracteriza por ser mestizo. Entonces, eliminar a ese, al gaucho, y el tema del ordenamiento social es decir, bueno, no van a dedicarse a lo que ellos quieren, se tienen que dedicar a este tipo de actividad. Sí, fueron dirigiendo, conduciendo, justamente para sus propios fines y demás. Ese es el modelo. ¿Qué pasa hoy? Por eso el paralelismo que yo quería hacer, que es un poco más trágico si quiere hoy. Una de las figuras legales que se ponían en aquel momento era el de la vagancia. Sí. ¿Qué pasa hoy con las fuerzas de la ley? Ponen como una razón para detener, para demorar a los chicos, estar el merodeo. El merodeo hoy y el aspecto, algunas cuestiones estéticas, hacen que hoy también, a más de 150 años, sigamos teniendo esa mala fama. ¿Cómo se visten?
cómo hablan, la música que escuchan, ya los hace un blanco de las fuerzas de la ley, para que lo veamos siempre acá en el centro, inclusive. Sean demorados, se le pida la documentación. Lo denominado portación de rostro. Sí, la estigma. Entonces, nuestra ciudad tiene una historia, con eso. Que lo vamos a tocar en el próximo programa, Mario. El próximo programa. Vamos a hablar entonces en el próximo programa de la mala fama y las malas costumbres de Río Cuarto. Las malas costumbres de Río Cuarto, exactamente. Malas costumbres, es así. Muchísimas gracias, Por profe. favor, vamos a continuar con el programa, el siguiente bloque. Muchísimas gracias. My Closet Indumentaria. Todo lo que es moda en 3 y 6 cuotas sin interés de lunes a lunes. 15% de descuento contado, efectivo o débito. My Closet Indumentaria. San Martín 66, local 13, Pasaje Dalmazo. Citracid, Foecid, trabajando por y para la familia Telepostal de Río Cuarto y Sur de Córdoba. Gestión Edgardo Báez. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Capire Group. Somos una organización integral y global que se anticipa a los cambios, a la vanguardia del conocimiento, apostando a la innovación y creatividad con el objetivo de contribuir ampliamente a la sociedad. Brindamos servicios de consultoría, management empresarial y asesoramiento integral. Atención revendedores, Todo Billutería propone el surtido más importante del sur de Córdoba con precios súper especiales. Por compras superiores a 1.000 pesos, realizamos el 30% de descuento. Todo Billutería, Pasaje Dalmazo, local 11 por San Martín. Continuamos en Cuarto Poder con un nuevo bloque y nuestra invitada de lujo, Silvi Sultani, que nos acompaña como en otros programas y nos va a seguir acompañando a lo largo del ciclo, siempre con temas muy interesantes de actualidad y que son de gran interés para toda la población, para todas las personas, para toda la comunidad. Muy buenas noches, Silvia. Pero muy buenas noches, muchísimas gracias, encantada de estar acá, siempre charlando con vos y de poder aportar algo en este momento tan difícil, tan difícil para todo el mundo, porque no vamos a sectorizar la Argentina, vamos a hablar de un poco de todo el mundo y lo que nos pasa. Y el tema de hoy son los miedos, ¿verdad? Sí, es un tema que hoy moviliza en una forma por ahí clandestina a cualquier unidad, a cualquier persona, a la mente, al cuerpo y al alma, y vamos tomando decisiones aún equivocadas. Yo pienso que el miedo hoy es el temor de equivocarse y no vamos cambiando, que quizás en otro programa hable del cambio, en la forma que tenemos que cambiar de pensamiento, desde actitud, y cuando nos rodea el miedo, nos vamos enfermando y tomando malas decisiones. Y podríamos decir, comúnmente en psicología se hablan de las emociones y de los sentimientos. El miedo sería una de las emociones básicas del ser humano, como la alegría, la tristeza, la ira. Algunos
le agregan algunas más, pero generalmente se las considera como las emociones básicas. El miedo, ¿en qué afecta, por ejemplo, concretamente? ¿Qué síntomas puede observar la persona para determinar o comenzar a ver si hay algún problema que está provocando ese miedo en el ser humano? Está tan interesante la pregunta que sería para muchas charlas, pero vamos a definirla así. Las personas muchas veces, estoy incluida en todo lo que hablo, es muy importante estar incluido porque uno dice, bueno, yo estoy acá arriba, el otro está acá abajo. No, estamos todos en una dimensión, en un mismo plano, donde nos están pasando las mismas cosas y las reacciones son reacciones distintas. Hay un libro que lo recomiendo, se llama La ciencia de los sentimientos. Vos viste cuando uno dice, ¿cómo no puedo parar este sentimiento y tengo un botón acá, otro acá y otro acá? Este es el ideal del sueño de todo, hasta para el olvido, que un día vamos a hablar del tema del olvido de los afectos, del amor y cuánto nos pesan. Pero en realidad, nadie vive el miedo de la misma manera. Esto es muy importante comentarlo, porque los miedos tienen que ver con las raíces, tienen que ver con las razas, que otro día podemos hablar de esto, tienen que ver con nuestros ancestros. El miedo de las familias italianas a lo mejor no es el mismo que de las familias judías o de las españolas o de las turcas. Todos pasaron en sus ancestros momentos terribles que quedan sellados en la identidad de cada persona. Sería la llamada memoria colectiva, de alguna manera, que está plasmada en la historia de cada pueblo, de cada cultura. Por supuesto, a veces somos negadores de que eso ocurra. Quienes tuvimos, como yo, maravillosos abuelos, siempre arrastramos, aun cuando se van a otro plano, arrastramos esa idea a sabiendas de qué nos van a decir para cada consejo, para cada sugerencia. Y a lo mejor eso chiquitito que nos quedó de la abuela nos da miedo, porque no lo respeté, porque no lo hice. Habría que ver con el tiempo cuál es la vida propia de cada uno, o si el miedo más chiquito que tenemos, el que no podemos vencer, es el social. Porque primero cumplimos con la sociedad, o tenemos que casarnos, o tenemos que tener hijos, o tenemos que tener un título, o tenemos que no ser felices para mostrarles la felicidad a otro, y esto sin querer nos va encerrando constantemente en muchas negaciones donde muy tardemente, y esto también tiene que ver con la vocación, decidimos una vocación que queríamos, pero a veces la decidimos por papá, mamá, por la familia, por el me va a dar más, por voy a ser mejor mirado. Y desde el punto de vista de una observadora de la realidad, de una persona que conoce, cuya profesión y vocación tiene que ver con la psicología social, la Argentina y particularmente Río Cuarto, ¿podríamos decir que es una sociedad con miedo? Con mucho respeto, yo soy porteña, adopté esta ciudad con un amor muy grande hace 40 y pico de años, donde vinimos a los ranchitos que era la universidad y ahora es una ciudad extraordinaria. Río Cuarto es el famoso imperio de miedos y de apariencias, pero no por maldad, es porque necesita una identidad y la tiene, la ha logrado, una identidad importante. Vos vas a otras provincias, como yo he vivido en Merlo, en San Luis, y la pilcha no es una identidad, pero la pilcha acá en un niño escolar ayuda al miedo, no tiene miedo con sus zapatillas de marca, mientras que en otros sectores las marcas no importan. Esto lo confirmo porque lo he observado, lo he vivido. También como me dedico al arte, es la parte más acusadora de la expresión, ¿no es cierto? Cómo se diferencian los chicos y los estudiantes y los adolescentes en la forma de vestir. Y vos los podés ir mirando por la calle, caminando y sabes en qué carrera están.
directamente por la morfología de su vestimenta, su forma de ser, y también porque se sienten más seguros. Yo muchas veces les pregunté a las mamás, ¿por qué ropa de marca, gente? ¿Por qué si yo reconozco que las marcas son sellos que aún no podemos identificar porque se ponen en distintos negocios, se sellan hoy marcas verdaderas y falsas, porque mi hijo se siente más seguro? O sea que, esto sucede acá en Río Cuarto, estoy hablando de Río Cuarto. O sea que detrás del miedo, entre otras razones, una de las más importantes y particularmente en Río Cuarto es la inseguridad, podríamos decir, la inseguridad de la persona. Por eso buscar aparentar lo que no se es, es como ponerse una máscara de alguna manera. O una máscara o un personaje donde cuando uno llega a la universidad, a la escuela de arte o a distintas carreras se siente en el montón. En realidad acá no hay culpa, hay una acción natural que no sé si termina siendo miedo. Lo que sí se reaccionó por miedo, y hay que hablarlo porque hay que tranquilizar a la gente, es cuando empezamos a vivir la pandemia, que hoy, si bien no se fue, está estabilizado el miedo, pero fue muy triste, si bien yo no estoy de acuerdo y no soy quien para divulgar, no estoy de acuerdo con la inoculación, sí con la vacuna, no soy antivacuna, soy pro vacuna, quede claro. Con la inoculación no aprobada no estoy de acuerdo. Y lo que más tristeza me dio, y yo estoy inoculada, lo que más tristeza me dio es que nos inoculábamos por miedo y no nos inoculábamos por miedo. El mismo ejercicio del dolor, del miedo, hacía que tomemos una decisión. Claro. Entonces yo me pregunto, y quizás los que estén mirando, si realmente tuvo valor la inoculación con miedo, y si realmente tuvo valor psíquico la inoculación del no miedo. Ahí podríamos hablar incluso del efecto placebo, que también hasta qué punto, digamos, es la inoculación en sí o el efecto de lo que nosotros creemos que eso nos va a provocar o producir. Y allá se armó, en todo esto se armó y sigue armando un eslogan importantísimo, que es "a mí no me hizo nada". Pero nadie sabía si a mí no me hizo nada, porque una inoculación donde va por sangre, atacando distintos sectores, o curando distintos sectores, para no usar una palabra nociva, en realidad no sabemos lo que no nos dejó. Pero que sí nos dejó miedo el hacerlo y no hacerlo, estoy segura. Y la duda. Estos miedos, las inseguridades, que finalmente terminan en desencadenar el miedo, luego incluso el sufrimiento a partir del miedo, ¿tienen cuestiones, digamos, irracionales? ¿La persona con miedo o una sociedad con miedo tiene conductas y comportamientos que son irracionales? Bueno, siempre tus preguntas son especiales. No es irracional el miedo, puede ser totalmente racional, y también me encantaría decir que elijan su psicólogo, elijan su psicoanalista, elijan su analista, que hoy a lo mejor no es el psicólogo y es una actividad canalizadora del miedo. Como el dicho antiguo, el miedo no es sonso. Porque si no estaríamos asomando en un 8º piso y no tendríamos miedo, como los niños, de saltar, porque no tenemos el grado de conciencia. Está la conciencia con SC y la conciencia con C. La conciencia con SC estamos hablando de la lógica. Y hay una lógica del miedo, como la ciencia de los sentimientos. En realidad no es incoherente. Lo que es incoherente es cruzarse de brazos ante distintos miedos, o no pedir ayuda, o no charlarlo, o sentirse un poco mejor cuando podemos hablar con una persona, y no la persona que tiene un diploma sabe más del miedo o menos. Puede escucharte y estamos descargando esta acción de dolor. El miedo entonces es algo natural, es bueno porque forma parte de los mecanismos de autodefensa que nos permite enfrentar el peligro y darnos cuenta de ello,
pero al mismo tiempo, si no se controla, si no se mide, termina siendo algo perjudicial para la persona y para el conjunto social. Y estás hablando del equilibrio emocional, hacer el equilibrio con la disonancia que existen en las presiones generales del mundo y de todo. Y lo principal es decirle a la gente, esto no nos ocurre a nosotros, esto nos ocurre a todos. Y lo más simpático que puedo decir, no tengan miedo. No tengan miedo. No tengan miedo. El tema es no estirar el miedo hasta la fobia, el ataque de pánico. Estaríamos hablando de otra cosa que también es normal, pero no hay que dejarse estar para hacer equilibrio con todas estas disonancias. Muchísimas gracias. Y nos vamos de este bloque, nos despedimos de este bloque con un consejo fundamental, importantísimo, que todos debemos tener en cuenta: a no tener miedo, controlar y equilibrar nuestras emociones. My Closet Indumentaria, todo lo que es moda en 3 y 6 cuotas sin interés de lunes a lunes. 15% de descuento contado, efectivo o débito. My Closet Indumentaria, San Martín 66, local 13, Pasaje Dalmazo. Citracid, Foecid, trabajando por y para la familia telepostal de Río Cuarto y sur de Córdoba. Gestión Edgardo Báez. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Capire Group. Somos una organización integral y global que se anticipa a los cambios, a la vanguardia del conocimiento, apostando a la innovación y creatividad con el objetivo de contribuir ampliamente a la sociedad. Brindamos servicios de consultoría, management empresarial y asesoramiento integral. Atención revendedores, Todo Billutería propone el surtido más importante del sur de Córdoba con precios súper especiales. Por compras superiores a 1.000 pesos, realizamos el 30% de descuento. Todo Billutería, Pasaje Dalmazo, local 11 por San Martín. Acá estamos desde Cuarto Poder y hoy vamos a entrevistar a Laura, que nos va a contar un poquito de su vida, y bueno, le vamos a ir haciendo una serie de preguntas para ver cuál es su visión, cuál es su opinión de diferentes temas. ¿Cómo estás, Laura? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, César? ¿Todo bien? Y digamos, bueno, mi vida es muy sencilla. Soy una laburante como una más de todo aquí, Río Cuarto. Mi trabajo es empleada doméstica. ¿Qué más de decirte? Vivo el día a día, como muchas de las personas de aquí. Siempre esperé poder tener la posibilidad de conseguir un trabajo con... Siempre uno aspira más, digamos. Pero bueno, qué sé yo, me conformo con lo que tengo día a día. Tengo mi casita, gracias a Dios, y a mucho esfuerzo. Y bueno, no sé, quiero lograr a ver si consigo algo mejor, pero muchas veces las oportunidades no se dan. A veces un poco por la edad, otras veces por falta de
estudio o de posibilidades también, ¿no? Pero sos joven, Laura, ¿qué edad tenés? Si se puede saber. Aunque no se le pregunta a las mujeres, pero Sí. ¿qué? Yo ya estoy en la mitad de mi vida. 50 voy a cumplir. Ah, pero sos joven todavía, o sea... Sí, totalmente. Pero digamos que para conseguir un trabajo ahora, en esta época, digamos, de mi vida, y no sé, tendría que tener el factor suerte, por una cuestión de que siempre se busca a las personas más jóvenes. Quizás por una cuestión de no sé, piensan que tienen más capacidad, pero por lo general uno ahora tiene más tiempo, más tranquilidad, más experiencia. De vida principalmente. Sí. Y es importante, sí. Y es contradictorio porque piden que tengan experiencia, pero a su vez que sean jóvenes. Entonces, ¿cómo si son muy jóvenes, experiencia no van a tener? Es bastante contradictorio cuando piden eso en los distintos trabajos. Totalmente de acuerdo con vos. Sí, es muy, ¿cómo le diría? A ver, la persona de las mujeres de nuestra edad, los hombres de nuestra edad, que el hombre siempre tiene más posibilidades porque el hombre a cualquier edad tiene fuerza, digamos. En cambio, la mujer se considera que no, tiene 50 años o 40 años, ya hay mujeres que de 40 años que no consiguen, por ejemplo, para ser secretarias, que no consiguen para otras cosas, o quizás no se le dan las posibilidades como te dije anteriormente. Así que... ¿Y cómo, digamos, vamos a ir de lo más general a lo más particular, así para conocer tu visión, tu opinión? ¿Qué opinás de, por ejemplo, la democracia? O sea, ¿qué sensación, cuál es lo primero que se te viene a la mente cuando te hablan o escuchas la palabra democracia, por ejemplo? Qué difícil, porque si bien estamos en democracia, yo siento a veces que no tenemos, que no hay una democratización en todo, que todo se hace demasiado... Digamos, está mal usado el término burocracia, pero porque el burocracia en los términos legales significa algo ágil. En cambio, en Argentina se la está usando para decir que está todo lento, todo mal. Entonces, y eso hace... y eso para mí hace que se ralentice todo, se opaque toda la democracia que tenemos. Hay muchas muertes, ya no podés salir de tu casa tranquila, hoy tenés que vivir enrejada vos. Y bueno, entonces como que no hay justicia. Mira todos los casos, Nora Dalmazo, un montón de casos que están sucediendo y que no tienen resoluciones de la justicia. Entonces como que vos decís, ¿en serio estamos en democracia? Qué interesante eso que decís. O sea, y como vos, muchas personas se deben preguntar, ¿realmente estamos en democracia? Claro, ese es el tema. ¿Hay democracia? ¿Tenemos democracia? ¿O estamos viviendo en una monarquía? Bueno, ese es un punto que justamente vamos a tratar en el primer programa, acerca de si realmente vivimos una democracia o no, y si estamos preparados y si queremos una democracia. Otro punto importante para conocer tu opinión es, por ejemplo, ¿qué opinás de...? Porque hay personas que tienen su corazoncito con un partido, con otro, con una ideología, con otra, sin puntualizar específicamente, pero ¿qué pensás, por ejemplo, de los partidos políticos y qué pensás de los políticos en general? Si pudiera ser grosera, te diría que una mala palabra, pero en realidad, bueno, vamos a ser muy educadas y vamos a decir que no pertenezco a ningún partido político, debido que me dan la sensación de que todo el que llega al poder, es para llenarse los bolsillos y al pueblo tirarle unas migajas. Y bueno, y así estamos viviendo. De los políticos, por ejemplo, que se viven como en un microclima en donde ellos creen que son queridos por la gente, que son aplaudidos realmente por la gran mayoría de la gente, cuando en realidad el pueblo, digamos, tiene una visión muy mala de los políticos. En realidad sí, por ejemplo, algo puntual, lo que sucedió cuando fueron las votaciones de Cristina Kirchner.
Como no tengo ningún partido político, no me importa hablar de este o de Macri o de cualquiera, porque en realidad, es como te digo, ninguno nos da beneficios al pueblo, ni al trabajador. Siempre nos están estrujando a nosotros al final. Cuando se la votó a esta señora, que salió electa, que ganó como presidenta, cuando empezó a hacer las cosas mal, nadie la había votado. Entonces, ¿cómo asumió yo, por ejemplo, no la voté? Entonces, ¿cómo es que subió el poder? Porque vos, cuando es así, todo el mundo dice, no, porque yo no la voté, porque es lo que escuchás, es una mala persona. Para mí, Cristina, lo único bueno que hizo fue darle la jubilación a esas mujeres que toda la vida trabajaron en negro y que hoy tienen la posibilidad de jubilarse. ¿Sí? Pero que es un sistema también mal empleado, porque a mi visión, ahí se deberían haber jubilado las mujeres que tuvieran de alguna manera alguna constancia de que han trabajado en negro en algún lugar, como dirección, más o menos probar de alguna manera qué es lo que había en la casa en ese momento, quiénes eran sus patrones, con nombre y apellido. Entonces, porque ahí se jubilaron amas de casa, gente que es del campo, que tiene muchísima plata, se jubilaron al igual que una ama de casa que toda la vida realizó su trabajo. ¿Y qué? No sé si está bien eso, pero bueno. Sí, bueno, pero por lo menos es para visualizarlo y para conocer lo que mucha gente opina, y vamos, en el programa la idea es que toda la gente pueda opinar y dar su punto de vista. Eso de la clase política y de los partidos, en tu opinión en general, bastante mala tu opinión. No, sí, en realidad no confío en ninguno, o sea, a mí nadie viene y me dice toma tal cosa porque te hace falta. Ninguno acá, cuando hacen reuniones políticas, no pasan por acá por el barrio viendo la necesidad del barrio, ¿entendés? Pasan por un centro educativo, dan todo el centro educativo y eso donaste, o sea, y hay necesidades dentro de cada casa. Yo sé que no pueden estar en cada casa, pero hay otras situaciones, como por ejemplo revisar que no nos cobren de más la luz, revisar que no nos cobren de más a muchos que tienen el gas natural, que no les cobren de más en el gas. ¿Te sentís vos como ciudadana, te sentís desamparada de la clase política, de los dirigentes políticos? ¿Te sentís que como ciudadana no les importa y te han dejado, digamos, a la deriva? Yo como muchos, sí. Sí, se olvidan, es como te digo, se olvidan de la gente para la que trabajan, porque ellos están trabajando para nosotros. Y al final ellos cobran sobresueldos y nosotros tenemos que seguir laburando todos los días. No te digo que nos den, o sea, no con esto que digo pretendo que ellos me mantengan, ¿se entiende? Pues yo voy a seguir laburando por lo mío, pero que ellos también laburen, que los vea que laburen, porque no laburan, van a un senado a sentarse a dormir. Lo vemos en la tele, vemos las discusiones, las disputas que hay, entonces por eso te digo. Da vergüenza ajena realmente. Y acá, volviendo así a nuestro lugar en el mundo, que es Río Cuarto, ¿cómo lo ves a Río Cuarto? ¿Ves que mejora a través del tiempo? ¿Ves que se estanca? ¿Cuál es tu visión de la clase política en Río Cuarto en general? Si están trabajando bien para la ciudad, si están ayudando a la ciudad, ¿cómo ves el panorama? Mira, acá es cortito y conciso. Están llegando las elecciones y se ven obras. ¡Wow! Aparecen como por arte de magia. Están terminando muchas de las calles acá, que son, por ejemplo, acá la avenida esta grande que hay, que sale a la ruta, figuraba como hecha hace muchos años asfaltada. Y la faltaron hace 3 años, 2 años. O sea que si fuera para el bien de la gente tendría que haber elecciones todos los meses a ver para que hagan cosas. Y digamos que sí, más o menos. Pero bueno, no se puede. Yo pienso que cada político debería durar nada más que 1 año en el poder. ¿Por qué? Porque eso te da la posibilidad de irlos cambiando más rápido, de que entren nuevas ideas, nuevas visiones.
Las elecciones deberían ser año tras año. Y los partidos políticos, no sé si alguna vez has militado en alguno, pero aunque sea por la percepción o por lo que vos te imaginás, digamos, ¿pensás que son lugares en donde está abierta la participación a todo el mundo o que siempre hay, digamos, un grupo que es el que lleva la batuta dentro de cada partido? Cada partido político creo que tiene su grupo. Después los demás somos los de afuera, los que vamos a los actos, que te llevan, ese grupo que ellos tienen, te llevan a que vos los aplaudas, les des el sí, te prometen el oro y el moro. Sé de mucha gente que se le ha dado chapas, que se le ha dado material para en esas épocas para poder techar, hacer algo en su casa. Y bueno, son políticas que ellos usan para que la gente los vote. Lo hacen a nivel provincial, lo hacen a nivel municipal, lo hacen a nivel nacional. Eso ya está como un mecanismo instaurado. Pero bueno, no soy partidaria. Yo no... Hablan de un partido político en algún lugar, una reunión política, yo me quedo en mi casa. ¿Qué mensaje, mirando a la cámara, qué mensaje le darías a la clase política en general de todos los partidos, a los que nos gobiernan, a los que supuestamente nos representan, a los sindicalistas y gremialistas, o sea, incluso hasta los empresarios, que de alguna manera son los que llevan los destinos de este país y de nuestra ciudad? ¿Con qué mensaje o qué les dirías si tuvieras la oportunidad de tenerlo frente a frente? ¿Qué les dirías? Que piensen más en el pueblo, que cuando ellos asuman a sus tareas y piensen en el pueblo, porque ellos dicen que piensen en el pueblo y a veces no lo hacen. Yo veo mucha gente acá en Río Cuarto en situación de calle, mucha gente no tiene que alquilar porque los alquileres se han ido por las nubes, no tienen viviendas. Cuando hacen viviendas se anotan unos pocos y yo sé de mucha gente que tiene vivienda y piden vivienda o se anotan en esos barrios para tener una casa más para después alquilarla, o de última la tienen ahí, la tienen abandonada. Hay muchas casas en los barrios que están cerradas. Yo sé que eso no se puede hacer y lo ven a veces o van y los denuncian y hacen la vista gorda. Y hay mucha gente sin casa, mucha gente. Bueno, Laura, ya para ir terminando con esta entrevista, primero agradecerte en nombre del programa y de la producción que nos hayas recibido en tu casa y nos hayas dado esta notita, y esperamos tenerte prontamente otra vez como invitada para que nos des tu opinión y tu mirada de diferentes temáticas, para que compartas con el resto de los ciudadanos, de la población y de la audiencia. Un saludo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de iniciar esta charla, de mostrar un poquito otra cara de la realidad. Te lo agradecemos muchísimo y esperamos volver a tenerte con nosotros. Bueno, muchas gracias a la audiencia. Decirle que esta es mi opinión porque estamos en libre albedrío y bueno, estoy usando el mío. No todos podemos opinar igual y bueno, a mí me toca la situación de que tengo que salir a laburar todos los días y que bueno, yo opino esto de los políticos, pero hay gente que le ha ido bien, que los ayudan, que ellos lo sienten que están cercanos, pero bueno, espero que nadie se ofenda. Muchas gracias a vos.